¿Qué pasa? ¿Os gusta mi nuevo sombrero? Me alegro. ¿Os preguntáis qué hago con él? Bueno, pues como dice el título, voy a dar la vuelta al mundo, chicos. Es mi momento. Soy joven. Tengo tiempo. No tengo ataduras. Y sobre todo, no tengo dinero. A ver, seamos realistas. Esto se llama libros de hueso. O sea, evidentemente, yo no soy una influencer de viajes. Así que la vuelta al mundo que voy a dar es una vuelta al mundo literaria. Por supuesto. Aún así he decidido caracterizarme para que veáis que puedo ser perfectamente una trotamundos. Va dentro de mi ADN. Y aunque no podamos viajar a esos sitios, podremos viajar de alguna forma, aunque sea a través de la literatura. Creo que igualmente, pese a vuestra decepción inicial, debo decir que creo que es un proyecto bastante ambicioso. Puede no parecerlo, pero una vez que echas una lista y te das cuenta de que puedes leer libros de 198 países, como comprenderéis, 198 libros me parece bastante ambicioso. En cualquier caso, soy Inés, esto es Libros de Hueso, y hoy voy a dar la vuelta al mundo. Vamos por partes. La cuestión es, no he empezado este reto. Este vídeo es una forma de explicaros por qué he decidido hacer este reto, en qué me he basado, cuáles son como las premisas que voy a utilizar, en fin, todas esas cosas. Por si alguien se anima, quiere acompañarme en esta idea un poco loca y un poco disparatada, un poco. Si alguien me quiere acompañar, pues que sea libre de hacerlo. La cosa es que, fijaos qué cosas. Hace tiempo, hace unos años, me salió un vídeo de una chica, también hacía vídeos de YouTube, que no me acuerdo de su nombre, en el que hablaba sobre que había estado leyendo libros de diferentes autores del mundo. Y a mí eso es algo que siempre me ha interesado, que pienso que también la literatura, al igual que viajar, es una forma muy guay de viajar. Es decir, a través de un texto puedes conocer muchas cosas y puedes entender muchas cosas que quizá no podrías entender en persona. Entonces creo que eso es muy valioso. Y entonces ese fue un poco el motivo que me planteó en un principio hacer este reto. La cuestión es que para hacer este reto hay que hacer una planificación, de la misma forma que si quieres hacer una vuelta al mundo real tienes que hacer una planificación. Afortunadamente la cuestión de los costes es más reducida, entonces en ese sentido me puedo tranquilizar más, pero la cuestión de la realización es importante. Así que como que dejé pasar esta idea, dije vale, es demasiado para mí, nunca voy a poder hacer esto. Y hace un par de días o 3, como que otra vez me volvieron a salir más vídeos de personas que habían leído libros de todo el mundo. E incluso me salió una charla TED de una chica que había estado leyendo durante un año 196 libros. Pero bueno, yo no voy a hacer eso que hizo ella, ¿vale? Voy a ser más flexible en ese aspecto. En cualquier caso, lo que yo he hecho ha sido, primero, como reflexionar sobre qué libros y qué países había leído. Porque, por ejemplo, hay de varios países, tipo Japón o España, incluso Portugal. Hay ciertos países en los que he leído ya varios libros, no muchos, pero varios libros. Entonces como que es más fácil partir de la idea de que tienes ya países que conoces y conoces su literatura. Entonces me era más fácil como ir quitando países que ya conocía o libros que tengo pendientes de ciertos autores concretos y poder centrarme más en buscar información acerca de otros. Entonces, la planificación no ha terminado todavía, estoy en ese proceso, pero debemos tener en cuenta que, en mi caso, mi reto no va a consistir en hacerlo durante un año, sino que va a extenderse el tiempo que sea necesario. He pensado que quizá al principio empiece a leer como pequeños libros, tipo, pues quizá 2 o 3 libros, y conforme pase el tiempo, pues vaya como increciendo, ¿sabéis? Como vaya leyendo más número de libros para poder llegar a ese reto. Pero es un reto que no aspiro a que dure como 2 años, un año. Aspiro a que termine cuando tenga que terminar. Porque en el fondo, mi objetivo real con este reto es leer el mayor número de
autores de mayor número de países posible. Pero creo que es algo que también está enriquecido si también yo por el camino voy descubriendo autores de diferentes países, no sean libros que yo busque en internet a la desesperada, tipo, es que necesito leer un autor concreto y ya está, sino que pueda como ir descubriendo en ese proceso autores que quizá de otra manera no habría descubierto. Y también como soy consciente de que al final, lo que os decía, un libro sobre un país, en el fondo no nos está hablando en profundidad sobre ese país. Entonces, hay que asumir esa visión parcial de pues que lo que estamos leyendo en el fondo no es una visión, no es más que una visión concreta de un autor. Pero justo ahí está un poco la gracia, ¿no? En cuál es el autor que me interesaría encontrar. Entonces, como que el propio preparativo del reto ya está siendo parte del reto, ¿sabes? No solamente leer los libros, que evidentemente es la parte del reto más importante, encontrar los libros adecuados para la lectura, que yo creo que eso también es bastante importante. Vale, el primer criterio que he utilizado es solamente voy a leer novelas, en principio. Puede que puntualmente se presente que no encuentre ninguna novela, que no encuentre ningún texto, que encuentre que otro texto que no es de novela me sea más interesante en ese momento, pero en principio he pensado que prefiero limitarme solo a leer novelas. Que solamente voy a leer novelas de un máximo de 500 páginas. ¿Por qué? Por lo que os decía antes. En el fondo son muchos países, aunque es un reto que no importa el tiempo que dure, también quiero que sea finito, es decir, quiero que en algún momento finalice. Entonces, pienso que si me limito a 500 páginas, bueno, 500 y algo, pero si me limito a ese espacio temporal, también como que me permite ser más concreta en mis búsquedas. Y no... Aunque me pierda libros que tengan más de 500 páginas, no pasa nada, puedo apuntar esos libros y leerlos cuando no esté como concentrada en encontrar esas lecturas. Es que evidentemente el autor o autora del libro tiene que ser del país. O bueno, hay casos en los que he sido más flexible y si el autor no es del país porque no se puede encontrar en ese país por lo que sea, sí al menos que tenga una vinculación con el país. ¿Por qué he decidido esto? Pues bueno, por motivos bastante obvios. Evidentemente, una persona del país o que tenga vinculación con el país siempre va a tener una visión subjetiva sobre su país. Pero esa parte también me interesa porque en el fondo, cuando nosotros visitamos un país, tenemos una visión sesgada de lo que estamos viendo. Sesgada por pues, la información que encontramos sobre ese país, sobre los libros que hemos leído sobre ese país, sobre lo que nos han contado de otras personas que han visitado ese país. Entonces como que también prefiero tener esa visión sesgada de una persona. Y si yo quiero como, vale, quizá no sé si esa visión me convence, poder ampliar más información a través de otros textos o a través de otras cosas. Pero sí que me interesa tener como una visión muy concreta de una persona o de un autor o autora sobre su país o sobre el país en el que se crió, un país con el que tenga mucha vinculación, etc. Así que esos han sido mis criterios para escoger los libros. Bueno, llegados a este punto, he estado pensando en libros que quería leer, así que os voy a dejar un par de libros que he pensado que voy a leer cuando estoy haciendo el Excel, de los primeros que se me ocurrieron que quería leer de un par de países. El primer libro que quiero leer, Mil soles espléndidos, de Khaled Hosseini, que es un autor afgano, a pesar de que no vive en Afganistán, pero bueno, tiene mucha vinculación con Afganistán. Ya he leído otros libros, un libro de Khaled Hosseini, que es Cometas en el cielo, que me gustó mucho y pues sospecho que este también me gustará bastante, así que ese es como el primer libro por el que voy a empezar. También, por ejemplo, voy a leerme Ensayo sobre la ceguera de José Saramago, porque lo tengo súper pendiente desde hace un montón de tiempo. Sé que hay otros libros que probablemente hablen mejor sobre Portugal, pero como que tengo súper pendiente Ensayo sobre la ceguera, creo que es un libro que aún así es como importante en la tradición literaria contemporánea de Portugal, entonces creo que está bien. Recomendarme a algún autor, autora de algún país, cualquier país me vale, porque ya os digo que estoy empezando, o algún título en concreto, yo lo recibo. Puede que lo haya leído, puede que no lo haya leído, así que cualquier aportación es positiva y seguro que me ayuda un montón. Y nada, que muchas gracias por ver este vídeo,
que espero que nos encontremos en algún sitio del mundo leyendo. Y te recuerdo que puedes suscribirte a mi canal si no estás suscrito para vernos en otra ocasión hablando de libros. Así que nada, te mando un beso y que estés bien. Adiós.